En el Salmo 73, no lo voy a leer, ya el hermano Brandon lo leyó. Simplemente voy a estar en algunos versículos. Para los que no saben, he disfrutado de un tiempo muy hermoso, especialmente en estos días que estuve afuera con mi hijo que ha regresado y tuvimos un viaje de 18 horas de camino para regresar a casa y fue un tiempo muy hermoso para compartir y ver cómo Dios ha estado trabajando en su vida. No porque sea su papá, lo digo, pero de verdad ha aprendido mucho y lo más hermoso es que su corazón se ha ido transformando, se ha ido conformando a la imagen de Cristo. Eso es glorioso, hermanos, poder vernos los unos a los otros, como ver el progreso del Evangelio en la vida, en los corazones de cada uno. Reflexión eterna, parte 2. Este salmo es un canto, como decíamos la última vez, de sabiduría que contrasta los destinos entre los justos y los impíos. Es a la vez una confesión de fe que vivió una persona que fue arrastrada por la seducción. Este salmista que escribe este salmo fue arrastrada por la supuesta injusticia de que no había sido atendido de parte de Dios cuando vio a los impíos progresar y no se veía a sí mismo. Entendimos el último domingo que fue en el momento que Dios lo llevó al santuario, en el momento cuando Él meditó acerca del pueblo del Señor, que Él pertenece al pueblo del Señor. En ese momento cuando en el versículo 15 dice, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí yo estaría engañando la generación de tus hijos. El versículo 16 dice que fue difícil el trabajo, esa convicción para en el 17 poder entrar en el santuario, en el lugar de adoración, en el lugar donde se encuentra la palabra de Dios y poder reconocer que verdaderamente él estaba mal. Y se dice a sí mismo, me sentí como una bestia, como un animal. ¿Cómo voy a desear la prosperidad de los impíos si el destino de ellos es muy diferente, radicalmente diferente a mi destino? ¿Cómo voy a desear lo que ellos están deseando? ¿Cómo voy a buscar poner quejas delante de Dios si verdaderamente en asolamientos Dios los ha puesto y que su destino es perecer y perecer para siempre? ¿Cómo deberíamos responder cuando la vida no se conforma a lo que nosotros consideramos correcto o justo? Eso es lo que el salmista está contestando a través de todo este salmo, ya que es un testimonio personal de cómo lucha respondiendo a esta pregunta el salmista en esta vida, en lo temporal, mientras observa a los impíos, a los malos prosperar. Hoy vamos a ver 3 razones de por qué podemos descansar en la esperanza, y ahí fue donde lo detuvimos la semana pasada, en la esperanza, poder descansar en la esperanza, es lo que vamos a estar viendo en este día. 3 razones de por qué podemos descansar
en la esperanza. Y número 1 es la realización de la providencia. El salmista pudo realizar la providencia de Dios en su vida. Pudo verlo, pudo apreciarlo, pudo observarlo. En el versículo 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Luego de haberse arrepentido el salmista por haber deseado la prosperidad de los enemigos de Dios y luego de haberse quedado como uno que no es atendido por Dios, llega a la realización de 2 cosas muy particulares. Número 1, que siempre estuvo con Dios. Y número 2, que la razón por que siempre estuvo con Dios fue porque Dios le había tomado de la mano derecha. La razón que no desfalleció la fe del salmista es por la providencia de Dios, porque Dios lo guió, le sostuvo. Él pudo ver en su experiencia personal que no estaba solo, que no había sido desatendido como su corazón engañoso le decía y reclamaba, y que no había sido arrastrado por completo por la seducción de este mundo. Notemos lo enfático que es cuando dice: yo siempre estuve contigo. No hubo un momento cuando no estuvo con Dios. Y esa es la experiencia de este salmista diciendo: verdaderamente yo estuve contigo, pero la realidad es que Dios estuvo con él porque le estuvo llevando de su mano. A pesar de que se comportó como una bestia, el Señor estuvo con él, y en el momento de la realización divina, en el momento de entrar en el santuario, se da cuenta que sus propios consejos, a los que había sido arrastrado en los pensamientos de este mundo, no le ayudaron para nada, le fueron completamente inútiles. No hubo placer, solo hubo negatividad, solo respuestas de desaliento. Pero cuando se da cuenta que ha sido guiado según el consejo de Dios, ya no necesita el consejo de este mundo. Ya no necesita seguir la sabiduría de su propio corazón. Qué bendición cuando llegamos a este punto, hermanos y hermanas. Nuestras malas decisiones nos han llevado a ver el final de nuestra propia sabiduría, para encontrarnos con una nueva sabiduría, una sabiduría que no es de la tierra, una sabiduría que no es carnal, la que viene de arriba. Y al encontrarse con esa sabiduría, decir: la mía no me satisface. Es cuando llegamos a ese punto que somos bienaventurados. Sabemos que a donde seamos dirigidos va a ser mejor, más significativo, más profundo, más lleno de esperanza, porque su mano nunca nos abandona y con su palabra, con su consejo, siempre nos está guiando. Gloria a Dios cuando puedes ver a alguien fuerte, con virtud, llevar a una persona que está débil, quizás enfermo, y la puede llevar de la mano, porque sabe esa persona débil que no puede por sí sola, pero se ha apoyado en una persona fuerte, en una persona que es sana, que es virtuosa, que la lleva y sabe muy bien qué es lo que hace, y es
y la puede sostener. Gloria a Dios, porque no somos capaces de sostenernos nosotros mismos, sino es porque el buen y poderoso Señor nos sostiene de su mano y nos guía, y no podemos ser arrebatados de su mano, pues Él es que nos lleva y nos guía con su palabra. Nunca tuviéramos nosotros necesidad de salvación si no fuera porque Él nos llevara, si no fuera porque Él nos demostrara, si no fuera porque Él nos abriera nuestros ojos para ver nuestra propia ruina. Esto es exactamente lo que el salmista está concluyendo con este pensamiento: y después de esto me recibirás en gloria. Al final del versículo 24. Después le recibirá en gloria el Espíritu de Dios. El Espíritu santificador nos conduce a esa gloria, donde no meramente podremos entrar, no es solamente para que usted pueda entrar ahí, sino de ser recibidos en gloria, con puertas abiertas, con toda la forma para ser recibido. Esto es la perseverancia de los santos, que Dios cuida de los suyos para que caminen con Él hasta el fin, para que sean salvos. Así como Enoc, quien caminó con Dios día a día, y Dios se lo llevó. Así todos los santos de Dios seremos llevados y recibidos en gloria. Nada que ver por nuestros méritos, no, sino por los que Cristo obtuvo por medio de su obra de salvación. Esta es la realización de la providencia. Verdaderamente Dios está ahí y conoce todas las cosas de tu vida. ¿Estás dispuesto a vaciarte de tus propias ideas, de tus propias quejas, como si Dios te hubiera desatendido? ¿Estás dispuesto a dejar el consejo de tu corazón, el consejo de los malos, el consejo de este mundo, para escuchar el consejo de su palabra? ¿Estás dispuesto a ser tomado de tu mano, de ser llevado a esos lugares a los cuales no quieres ir, porque sabes que tu orgullo será confrontado? En la teología, la providencia de Dios, según R.C. Sproul, significa que Dios en su soberanía está activamente involucrado en la preservación, gobierno y dirección de toda su creación. Dios no está ausente, Dios está presente. Y esto es de toda la creación, incluye nuestras vidas, circunstancias. Dios simplemente está activo, llevando a cabo todas las cosas, y con su pueblo en una manera muy especial. Con la voluntad del Señor, el próximo domingo continuaremos con la exposición del libro de Juan, donde varios de estos capítulos están resaltando el cuidado especial que tiene Cristo por los suyos. Eso es la providencia. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Qué glorioso poder llegar a esta conclusión. No podemos hacer nada separados de Cristo. Aun cuando el mundo y nuestros deseos tratan de separarnos de Él, no lo pueden hacer.
porque Él nos lleva de su mano. Él es el poderoso, el que nos sostiene y nadie le puede arrebatar de sus manos aquellos que el Padre le ha entregado. Oh, pensemos que la vida o la muerte o potestades o principados o el presente o el futuro, que nada nos puede separar de ese amor tan inmenso que tenemos de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gloriosa providencia, qué glorioso cuidado el que Dios nos da día tras día, circunstancia tras circunstancia, para que le conozcamos a Él, para que dependamos más de Él, para que nuestra vida sea vaciada de nuestros deseos, para poder desear aquello que es bueno, aquello que es respetable, aquello que es de gran honor, para que nuestra vida empiece a iluminar aquí en la tierra, en la oscuridad. Usted se puede imaginar el miedo que obtuvo Pedro después de haber negado a Jesucristo. Un miedo terrible, y esto soy yo nada más imaginando. Cada vez que Pedro escuchó el gallo cantar, fue un recordatorio de lo que había pasado, de haber negado al Maestro, de haber negado al mismo que él dijo: yo jamás te abandonaría. Incluso que él pondría su vida para salvarlo a él. Pero la realidad es que lo negó. Y esto de seguro le provocó mucho miedo. Mas sin embargo, el Señor, todo glorioso, a pesar de su pecado y a pesar de que había negado al Señor 3 veces, el Señor nunca lo dejó. El Señor nunca quitó su mano de él, y lo que hizo fue restaurarlo caminando en una playa, en una mañana, con Jesús ya resucitado, y Jesús lo está restaurando, pero le hace una afirmación tan gloriosa cuando Cristo le hace entender que nunca más se tenía que preocupar por negar a Cristo, porque le reveló que alguien más lo llevaría tomado de la mano, alguien más lo llevaría a donde no quiere ir para morir por causa de la gloria de Dios. Pedro entendió, después de haber tenido esa experiencia tan amarga, de haber llorado amargamente, Pedro entendió que nunca sería dejado, abandonado, aunque él quisiera, de su Señor Jesucristo, porque el Señor le sostiene. Es por causa de esta gloriosa doctrina de la providencia que muchos de nosotros hemos venido al encuentro del Evangelio. Cuando aquel eunuco iba por el camino y aparece Felipe y se encuentra, y precisamente está leyendo Isaías 53, diría alguno: qué casualidad. Otros entenderíamos que es la providencia de Dios para que alguien le haga explicar qué es el Evangelio. A usted, a mí nos ha tocado eso muchísimas veces por la gloria del Señor, para manifestar que verdaderamente Dios está activo, presente, haciendo para sus propósitos, que podemos gozar de un futuro que esperamos, que aunque no lo vemos, tenemos la convicción que es
prominente, que es destacado, y en eso nosotros nos apoyamos para la esperanza. Ese es el segundo punto, el prominente futuro, ese futuro destacado en los versículos 25 al 28, y los voy a leer para refrescar la memoria. Versículo 25 del Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Después de haber tenido el encuentro con la realización de la providencia de Dios, notemos que sus afectos han sido transformados, sus deseos han sido reordenados para disfrutar a Dios. ¡Wow! ¡Qué cambio de satisfacción! ¿Cómo comienza el Salmo a cómo termina el Salmo? ¡Qué cambio total de satisfacción! Ya no está envidiando lo terrenal, lo que los impíos hacen, tienen o dejan de hacer, sino que ahora Dios es su porción, es su deleite, estar esperando ese momento, ese encuentro con el Señor, no como los malos que les espera el perecer delante del Señor, tal cual afecta este destacado futuro, que en su temporal es completamente alterado por esta esperanza que tiene. Esta esperanza futura hace algo en el aquí y en el ahora. Esa esperanza del cielo hace algo para que nosotros vivamos aquí en la tierra, en lo temporal. Fuera de ti, dice el salmista, nada deseo en la tierra. Este es el descanso verdadero, descanso que la esperanza es sólida. Esto nos lleva a cada uno de nosotros a pensar, a evaluar lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora. Si Dios es nuestra porción, entonces el impulso de la naturaleza pecaminosa que sea refrenado, quebrantado, sustituido por el mucho más poderoso impulso del amor de Dios y el amor hacia Dios, donde había puesto su confianza últimamente el salmista, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, pero ahí no hubo satisfacción. Y cuando entró en el santuario, cuando pudo poner su confianza, la puso, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oh, ¿cuántos cristianos pueden decir esto con tanta firmeza? Dios mismo es mi herencia. El mundo se puede quedar con todo lo demás. Yo solo quiero a Cristo, dice el canto, dame a Cristo. Aquí tenemos el aliento de un alma santificada por Dios, que encuentra en Él y solamente en Él, en el Señor, su reposo, su herencia. Esto es esperanza viva, esperanza sólida. No tener esta esperanza es estar insatisfecho y buscando los placeres en esta vida.
Pero cuando tenemos a Dios por nuestra porción, por nuestra herencia, lo tenemos todo, no necesitamos más nada. Él es todo para nosotros, es estar ajenos. Estos que están buscando para sí son los que están ajenos de la vida de Dios. No conocen a Dios, están separados de Dios. Y versículo 27, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Estos son los que no se arrepienten de su maldad y morirán en sus pecados. Finalmente el tiempo llegará cuando ya no sean prosperados, porque fueron puestos sobre deslizaderos para caer. Y lo puedes asegurar que ese es el final de ellos. Cristo, el vencedor, y su iglesia más que vencedora, serán vengadas por Dios mismo. El Señor acabará de poner a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies y serán destruidos. ¿Por qué? Porque su maldad, porque se rebelaron contra Dios, contra su ley. Mire el texto, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, a todo aquel que de ti se aparta. La Biblia, hermano, hermana y amigo, es muy clara en este tema. Hay dos caminos, uno ancho que lleva a la destrucción y uno angosto que lleva a la vida. La mayoría de las personas se encuentran en el ancho. Muchos bien educados, bien intencionados, religiosos, que no hacen males en esta vida, que contribuyen con sus buenas obras cada día a nuestra sociedad, se encuentran en el camino ancho, en el camino hacia la destrucción. ¿Por qué? La Biblia no habla de que si te portaste mal o si te portaste bien. Eso es una mentira que nosotros nos hemos dejado influenciar en muchas maneras. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ciertamente morirás, dijo Dios. ¿Se acuerdan el principio? Solamente un pecado es suficiente para hacer caer toda la creación. Solamente un pecado. ¿Cuántos pecados cometemos a diario? ¿Cuántos pecados hemos cometido esta mañana para venir a la iglesia? Porque la paga del pecado es muerte. No, pero ese pecado no me afecta porque yo no tengo conciencia mala. Estás en peor situación. Porque si tu conciencia no te molesta, es porque tu conciencia no está siendo adiestrada para vivir para la gloria de Dios. No estás conociendo la ley de Dios. No estás observando sus mandamientos. La paga del pecado es muerte y ciertamente morirás. Esa es la razón que la mayoría de las personas se encuentran en el camino ancho, en el camino de destrucción. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las enseñanzas más peligrosas que tenemos en nuestros días es mirar la Biblia como si estuviera desconectada.
Hay personas que ven a un Dios santo, temible en el Antiguo Testamento, y los mismos dicen que Dios es muy bueno y lleno de gracia en el Nuevo Testamento, porque Él es amor. Trazan tal diferencia para que la gente esté más a gusto con el Dios del Nuevo Testamento, porque ese sí les deja pasar los pecados, porque no tienen que preocuparse por sus pecados. Tengo noticias para ti, que posiblemente te encuentras batallando con estas ideas. Dios es tan amoroso y bueno en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo Testamento. Y Dios es tan santo y temible en el Nuevo Testamento como lo es en el Antiguo Testamento. Dios no es como nosotros que cambiamos según la temperatura que sube y baja. Dios no cambia, Él es inmutable, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el final. La Biblia en el Antiguo Testamento demanda fe y arrepentimiento, y Dios por su gracia le concede justicia en base a lo que Jesucristo iba a hacer 600 años después. 1000 años después, 2000 años después, 4000 años después. La Biblia en el Nuevo Testamento demanda lo mismo, fe y arrepentimiento, y Dios por su gracia les concede justicia en base a lo que Cristo hizo 100 años atrás, 1000 años atrás, 2000 años atrás. ¿Cuál es el punto? El punto es Jesucristo es el punto. La revelación que comenzó en la promesa del protoevangelio en el capítulo 3 de Génesis y culminó con la vindicación del que había venido a visitarnos, el que se hizo como uno de nosotros para vivir entre nosotros y llevar en sí el pecado, el que tuvo que probar la propia muerte y llegar hasta los infiernos para luego ser levantado poderosamente y resucitado. Y fue en esa resurrección que ese Cristo glorioso fue vindicado delante de todos. Los santos del Antiguo Testamento esperaban a Cristo, y los santos del Nuevo Testamento esperamos a Cristo otra vez para cumplir con todas las promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, porque toda la maldad será eliminada. Y con esa misma nota de alegría termina el salmista, versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Este es el feliz encuentro. Confiemos en Dios y no nos inquietemos por la prosperidad de los malvados. Este es el resultado del que se acerca a Dios por medio de la revelación de Cristo Jesús, su Hijo. Él es la propiciación para ser verdaderamente perdonados nosotros. Jesucristo tuvo que ser la propiciación, tuvo que aplacar la ira de Dios en nuestro favor y pasa a ser la expiación para que ya no haya más condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo fueron imputados todos nuestros pecados.
Y él recibió la furia de la ira de Dios cuando la copa del juicio de Dios fue derramado sobre él y fue quebrantado por nosotros. En Cristo fueron imputados todos nuestros pecados y él recibió esa ira. Nosotros también fuimos imputados la justicia de Cristo para ser tratados no como pecadores, como fue tratado Jesucristo, sino como hijos de Dios. Por eso es tanto el amor que ha derramado Dios Padre para llamarnos a nosotros hijos. Solamente por Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios atribuye la perfecta justicia de Cristo a nuestra cuenta para que lleguemos a ser perfectos delante de Él y Él está completamente satisfecho, no por algo que hiciera, sino por todo lo que es e hizo el Hijo de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acercarse a Dios correctamente con fe, dice Hebreos, poniendo la confianza en el Señor, como dice el salmista, que es la fuerza correcta. Hablas de Dios como si fuera una máquina de milagros, o como si fuera un amuleto de suerte. ¿Te refieres acerca de Dios como si Él fuera el que te va a dar el mejor trabajo que tú te mereces? Tengo noticias para ti. Si no te acercas a Dios correctamente, también perecerás. Así como los muchos en el día de juicio que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. En esta iglesia, usted no va a recibir unas instrucciones de cómo vivir tu mejor vida ahora, ni cómo tener suerte en los trabajos, y tampoco vas a recibir instrucciones de cómo manipular la obra del Espíritu Santo para que te sientas poderoso. No, te vamos a enseñar que solo hay un camino, que solo hay una verdad y que solo hay una vida, que solo Jesucristo tiene potestad en el cielo y en la tierra para hacer de pecadores como tú y yo, adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Todo esto por su grande misericordia, por su gran amor, porque Dios es rico en misericordia y excede en su bondad, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros vicios y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Verdaderamente es grande su bondad. Y ese es nuestro último punto, la bondad de Dios. Y brincamos al versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. La bondad de Dios es grande. Dios como sustentador de todas las cosas, Él es el que hace salir el sol para justos e injustos. La palabra de Dios lo declara como bueno, bondadoso, benevolente. Dios es bueno, es haber hecho todas las cosas en abundancia para que podamos deleitarnos en Él. Observe usted mismo la cantidad de colores, la cantidad de sabores, la cantidad de frutas que existen. Todo para que nos deleitemos en Él.
Dios proveyó exactamente y precisamente los elementos que usted y yo necesitamos para nuestra existencia. Aún en su disciplina muestra Dios su bondad en el acto de expulsarnos del Edén para que no extendáramos nuestra mano y agarráramos por medio de nuestros padres Adán y Eva el fruto de la vida y vivamos en pecado para siempre. Aún en eso extiende Dios su misericordia y la revela de una forma magnífica. El salmista dice que para Israel, y hace una condición, que este es el pueblo de Dios, él hace una condición para que los de limpios de corazón, a ese Israel que se refiere, a ese Israel se está refiriendo a los que son de limpio corazón, al pueblo de Dios. Este es el principio del Salmo y esta es la conclusión del salmista. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero solo los de limpio corazón verán a Dios. Si amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente es el mandamiento más grande, si solo los que tienen limpio su corazón verán a Dios, entonces algo radical debe de pasar en la persona para ser considerado un limpio de corazón. Porque no lo somos por naturaleza. Esto es la centralidad del nuevo pacto, hermanos. Un nuevo corazón. ¿Cómo se ve? A través de nuestros afectos, en una relación y compromiso con la iglesia de Cristo y su gente de Cristo. Ama a Dios y ama a todo aquel que ha sido engendrado por Él. En conclusión, cuando reconoces que delante de Dios estás en bancarrota espiritual y que solo Dios puede renovar en ti un corazón energizado por la verdad de su Hijo y le sigues, entonces podrás disfrutar de una rica herencia eterna, comenzando ahora en lo temporal. Entonces podrás descansar en la esperanza, vivir y observar la providencia de Dios en tu vida y acariciar ese glorioso futuro que ya viene. Pues así como le vieron los apóstoles ascender a Cristo a los cielos, Cristo regresará y seremos transformados y le veremos tal como Él es. Este es el futuro glorioso de poder verle. Usted y yo no le podemos ver porque nuestro corazón no ha sido transformado por completo. Pero un día, por medio de este pacto que Dios ha hecho en la eternidad, nosotros podremos verle, pues seremos como Él. Este glorioso futuro nos ayuda a vivir en nuestro presente, en esperanza, purificándonos cada día más que se acerca su venida. Todo por su gran bondad. Nada que nosotros traemos, no, solo manos vacías, abiertas, extendidas hacia Él, reconociendo nuestra bancarrota espiritual y la necesidad absoluta de su provisión a nuestras vidas, al menos que Él nos otorgue de su bendita gracia para salvación. Estamos perdidos para siempre. Hoy sea Cristo nuestro Rey, consuelo y refugio para nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque de verdad
nos has hablado, nos has bendecido, has movido, Señor, nuestras mentes a pensar y a reflexionar en lo eterno. Te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado, a quien oramos en estos momentos. Amén, amén.